Cuando era niño, mi hermano Diego siempre fue mi protector. No importaba la situación, él estaba allí para cuidar de mí. Pero un día, todo cambió. A los 10 años, unos hombres intentaron llevarse a Diego, pero en medio del caos, fui yo quien terminó en su auto. Querían dinero y lo obtuvieron, pero antes de liberarme, me dejaron con el rostro desfigurado y ambas piernas rotas. Aquella experiencia marcó el inicio de una nueva realidad para nosotros. Diego, consumido por la rabia y el deseo de protegerme, tomó las riendas del negocio familiar. Lo transformó en algo aún más grande y poderoso. Desde entonces, fui su tesoro más preciado. Él se aseguró de que nadie se atreviera a burlarse de mis cicatrices o de mi dificultad para caminar. Si alguien osaba hacerlo, se enfrentaba a severas consecuencias. Pero Diego no solo impuso miedo, también hizo todo lo posible por darme una vida mejor. Invirtió una fortuna en cirugías reconstructivas, terapias y una educación de primer nivel en el extranjero. Gracias a él, pude reconstruir mi futuro. Justo antes de mi graduación, recibí una invitación inesperada, la boda de Diego. Estaba emocionado. Me habló maravillas de su prometida y me envió una foto de ella, asegurando que sería como una hermana para mí. Sin embargo, al llegar a casa de Diego, la situación dio un giro inesperado. Apenas crucé la puerta, su prometida, una mujer de mirada fría llamada Jimena, irrumpió con un grupo de hombres. Su rostro reflejaba furia e incredulidad. Sin darme tiempo para explicarme, me acusó de ser una impostora, una amante secreta de Diego que había regresado para reclamarlo. Antes de que pudiera decir una palabra, me golpeó con un bate de béisbol en el rostro. Sentí como mi nariz se rompía y la sangre llenaba mi boca. Todo se volvió confuso. Jimena estaba convencida de que quería arrebatarle a Diego. Levantó el bate nuevamente y me vio obligada a retroceder, tropezando con una alfombra y cayendo al suelo. Desesperada, traté de explicarle la verdad. «Te equivocas, soy su hermana». Jimena soltó una carcajada burlona, sin creer ni una palabra. «Como si fueras una santa», dijo con desprecio. Uno de sus hombres se acercó y murmuró algo en su oído. «Dicen que Diego tenía una hermana en el extranjero, pero nadie la ha visto». Jimena me miró de arriba abajo con desconfianza. «No te pareces en nada a él», escupió con desdén. Entonces entró Selena, la persona de mayor confianza de Diego. Al verme, su expresión reflejó duda. «¿Quién rayos es esta y cómo sabe mi nombre?», preguntó. «Selena, soy yo, Marisol», supliqué con la voz rota. Selena titubeó. Pero antes de que pudiera analizar la situación, Jimena me asestó otro golpe. Cubrí mi rostro ensangrentado, incapaz de articular palabra. «Solamente es una oportunista», dijo Jimena con desdén. Selena frunció el ceño. «No lo sé, solo la familia la llama así». «Esto no me cuadra», murmuró. Se acercó a mí y me observó detenidamente. «Espera». Diego mencionó que su hermana tuvo cirugías en Europa, recordó en voz alta. Jimena bufó. «Con cirugías cualquiera cambia de cara». «No seas ingenua», respondió rodando los ojos. Para asegurarse, Jimena revisó mi cartera. Encontró mi identificación universitaria. «¿Lo es?» «Su nombre es Jennifer Smith, no Marisol», dijo con una sonrisa triunfante. Mi corazón se hundió. Después del accidente, Diego había cambiado mi identidad y dirección por seguridad. Nadie sabía la verdad. Selena endureció su mirada. «¿Nos quieres engañar?», espetó. La tensión aumentó. Intenté defenderme, pero Jimena ordenó que me sujetaran. Fue entonces cuando mi teléfono cayó al suelo y la pantalla se iluminó. Selena lo recogó y su expresión cambió por completo. «Espera, ¿este teléfono es tuyo?», preguntó con cautela. Asentí débilmente. Selena desbloqueó la pantalla con mi rostro y vio la conversación con Diego. Su contacto estaba guardado como «hermano». Leyó los mensajes en silencio. Jimena se acercó de un tirón. «Cualquiera puede llamar hermano al jefe para sacar ventaja», dijo frunciendo el ceño. Pero a medida que revisaba más, su rostro se tornó rojo de rabia. «Te compró una mansión, te llama bebé y dice que no quiere separarse de ti. Eres una interesada», escupió. Sentí un nudo en la garganta. Diego me había protegido siempre y ahora su futura esposa me estaba golpeando sin que yo pudiera defenderme. Todo se desmoronaba. Selena cerró el teléfono con una expresión pensativa. Algo dentro de ella le decía que algo no cuadraba. Esto está mal», murmuró. Cuando se desató la tensión, Jimena se mostró dubitativa. Su expresión cambió drásticamente al ver la reacción de Selena. No podía permitirse errores, así que decidió llamar a Diego. «Hola, amor. ¿Dijiste que tu hermana llegaría para la boda? ¿Cuándo aterriza? Quiero hacerle un regalito de bienvenida». Diego contestó con tranquilidad. «Llega mañana en la noche». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Yo había adelantado mi vuelo para sorprenderlo. Por eso ya estaba allí. Jimena me lanzó una mirada asesina. Sabía que, si terminaba la llamada, todo se complicaría. Aproveché un descuido y me mordí la mordaza con toda mi fuerza. El hombre que la sostenía gritó y me soltó. Aproveché el momento y grité con todas mis fuerzas. «Diego, ayúdame».
Jimena palideció. En un intento desesperado por silenciarme, me pateó y plantó su tacón en mi boca. ¿Es solo la tele, mi amor? Ella llega mañana en la noche. ¿Tú? El teléfono quedó en silencio y sentí como la esperanza se desvanecía. Jimena presionó aún más su tacón contra mi boca. Desgraciada. Intentas arruinarme. Sus ojos reflejaban celos. Diego ya decidió casarse conmigo y, aún así, te compra una casa, murmuró, llena de furia. Me hizo una amenaza velada, asegurando que sufriría por mi interferencia. Selena, por su parte, trataba de mantener la calma. Jefa, no vale la pena. Si le agradas, te dejará con vida. Tú serás su juguete y él pagará por ti. Quise protestar, pero Jimena no me dejó. Se acercó a mí con un cuchillo y me hizo un pequeño corte en la mejilla. Cuando estés fea, Diego solo me querrá a mí. Cada tajo en mi piel era como un golpe en el estómago. Me había costado años de cirugía recuperar mi rostro y ahora todo se desmoronaba. Estás muerta, susurré, ahogada en lágrimas. Jimena rápidamente se apartó cuando escuchamos pasos en el pasillo. Jefa, ¿qué hace aquí? Era Diego. Intenté incorporarme, pero las piernas no me respondieron. Jimena, desesperada, me golpeó las rodillas con una barra de metal. Caí al suelo nuevamente. Selena se puso nerviosa y le dijo a Jimena que me escondiera. Si él te ve, te matará. Jimena y sus hombres me arrastraron a la cocina y cerraron la puerta corrediza justo cuando Diego entró. Les dije que arreglaran la casa. ¿Qué pasa con todo esto? Acabo de llegar. Selena, nerviosa, salió rápidamente para distraerlo, pero Diego no era fácil de engañar. Miró alrededor con suspicacia. Ajá, esta es la cocina. Mientras hablaba con el decorador, colocó la mano en la puerta corrediza. Yo, al otro lado, lloraba en silencio. Tenía que salvarme. Diego abrió la puerta lentamente. Su rostro cambió drásticamente cuando me vio en el suelo. Sus ojos, normalmente cálidos, se tornaron oscuros de furia contenida. Mari susurró y su voz tembló de una manera que nunca antes había escuchado. Se quedó paralizado por un segundo que pareció eterno. Intenté hablar, pero solo salió un gemido ahogado. La sangre goteaba sobre el piso impecable. En un instante, Diego estaba a mi lado, con las manos temblorosas. Tocó suavemente mi mejilla hinchada, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Quién? Su voz era un gruñido gutural, primitivo. Antes de que pudiera responder, Jimena intentó intervenir con su sonrisa falsa. Mi amor, puedo explicarlo. Pero Diego levantó una mano, y ella se cayó al instante. Selena, dijo Diego, sin apartar los ojos de mí. ¿Sabías de esto? Selena, normalmente serena, retrocedió con culpa. Jefe, nosotras creímos que era una estafadora. No sabíamos. ¿No sabías que mi hermana venía hoy? ¿No reconociste sus ojos? ¿Los mismos ojos de mamá? Diego me ayudó a sentarme con cuidado. No le importaba que su elegante camisa se manchara con mi sangre. Jimena, dijo con una calma que lava la sangre. ¿Sabes por qué construí todo esto? ¿Por qué me convertí en lo que soy? Jimena intentó acercarse, pero Diego la detuvo con la mirada. Todo lo que he hecho en mi vida ha sido por ella, por protegerla. ¿Y tú? Su voz se quebró. Tú la has lastimado en mi propia casa. El silencio se hizo insoportable. Jimena debió ver algo en los ojos de Diego que la aterró, porque por primera vez, su fachada se agrietó. Diego, sal de mi vista. ¿Ahora? Jimena y sus matones abandonaron la cocina apresuradamente. Diego me abrazó con cuidado, como si fuera de cristal. Perdóname, Mari, susurró entre lágrimas. Perdóname por no protegerte antes. Mientras las gotas de sangre caían al suelo y los pasos de Jimena se alejaban, supe que nada volvería a ser igual. Nuestra vida estaba a punto de cambiar para siempre. El dolor en mi boca era insoportable. Cada vez que intentaba hablar, sentía como si mil agujas me atravesaran los labios. En la sala de emergencias, una enfermera de baja estatura y rostro preocupado me llevó a un cubículo. Se llamaba Rosa y su voz era suave, maternal. Mientras limpiaba mis heridas, chasqueaba la lengua y murmuraba oraciones. ¿Quién te hizo esto, mi niña?, preguntó mientras aplicaba antiséptico en mis cortes. No pude responder, pero las lágrimas comenzaron a caer sin control. Diego, que no se había separado de mí ni un segundo, apretó los puños hasta que sus nudillos crujeron. Fue entonces cuando lo conocí. El doctor Alejandro Ruiz entró al cubículo con paso firme y expresión seria. Era moreno, con el cabello negro salpicado de canas prematuras y unos ojos color miel que transmitían calma. Sus manos, al examinar mi rostro, eran gentiles y seguras. Necesitará puntos, dijo después de evaluarme, y algunas radiografías para asegurarnos de que no hay fracturas. Diego asintió mecánicamente, sin apartar la vista del doctor. Alejandro se detuvo antes de salir. Señorita, dijo con voz suave, sé que es difícil, pero debería considerar presentar una denuncia. Vi como mi hermano se tensaba, pero el doctor continuó. He visto demasiados casos como el suyo. El silencio solo protege a los agresores.
Mientras me hacían las radiografías, no podía dejar de pensar en Jimena. En cómo sus ojos brillaban con satisfacción mientras me lastimaba. En cómo Selena, quien me había visto crecer, simplemente miró sin hacer nada. El doctor Alejandro regresó con los resultados. No había fracturas, pero necesitaría varios puntos y terapia física para recuperar completamente la movilidad de la mandíbula. Mientras cosía mis heridas con movimientos precisos y delicados, me habló de otros pacientes que había ayudado. No mencionó nombres, pero sus historias me hicieron sentir menos sola. La violencia deja cicatrices más profundas que las físicas, dijo mientras terminaba el último punto. Pero también nos hace más fuertes si sabemos cómo sanar. Cuando terminó, me dio su tarjeta personal. Por si necesitas hablar, dijo con una sonrisa amable. Diego la guardó en su billetera antes de que pudiera tomarla. De vuelta en el auto, mi hermano condujo en silencio hasta llegar a su casa en las afueras de la ciudad. No la mansión donde ocurrió todo, sino su verdadero hogar, donde guardaba los recuerdos de nuestra infancia. Te quedarás aquí conmigo, dijo mientras me ayudaba a entrar. Necesito saber que estás a salvo. Esa noche, mientras yacía en mi antigua habitación, escuché a Diego hablando por teléfono en el pasillo. Su voz era un susurro furioso. Encuentra todo lo que puedas sobre ella. Quiero saber cada detalle de su vida, cada secreto, cada mentira. Me quedé dormida pensando en los ojos amables del doctor Alejandro, en las manos temblorosas de Diego y en cómo la vida puede cambiar completamente en cuestión de horas. Los días siguientes fueron una nebulosa de dolor y revelación. Me despertaba sobresaltada en medio de la noche, con el rostro de Jimena grabado en mis pesadillas. Diego casi no dormía. Lo escuchaba caminar por la casa como un fantasma inquieto. Una mañana, mientras desayunábamos en silencio, su teléfono sonó. La llamada duró apenas unos minutos, pero cuando colgó, su rostro había cambiado. Mari, dijo con voz tensa, hay algo que debes saber sobre Jimena. Su prometida tenía un historial oscuro que había ocultado cuidadosamente. Diego había descubierto que, en su ciudad natal, había sido denunciada 3 veces por agredir a las hermanas de sus exnovios. Siempre el mismo patrón. Celos enfermizos, acusaciones sin fundamento, violencia. Las denuncias desaparecieron misteriosamente, explicó Diego con los ojos llenos de culpa. Su familia tiene conexiones en el sistema judicial local. Tomé un sorbo de mi té, sintiendo como los puntos en mi boca tiraban dolorosamente. ¿Y Selena?, logré preguntar. Diego pasó una mano por su rostro, luciendo 10 años más viejo. Jimena la tenía agarrada por el cuello. Le prometió hacerla socia en mis negocios, darle poder, todo mentiras por supuesto. Esa tarde tenía cita con el doctor Alejandro para revisar mis puntos. Diego insistió en llevarme. En la sala de espera, vi a una mujer con marcas similares a las mías. Nuestras miradas se cruzaron y hubo un entendimiento silencioso. El doctor Alejandro revisó mis heridas con la misma gentileza de siempre. Están sanando bien, dijo con una sonrisa. Pero recuerda, la recuperación no es solo física. Me recomendó una terapeuta especializada en trauma. Diego anotó el número inmediatamente. Tu hermano se preocupa mucho por ti, comentó Alejandro. Demasiado, murmuré. Alejandro me miró con seriedad. A veces nos lastima tanto como nos sana. Al salir de la consulta, Diego estaba inusualmente callado. Finalmente rompió el silencio. Voy a vender la mansión, dijo. Y todos los negocios turbios. Se acabó. No quiero que nada de esto vuelva a ponerte en peligro. Lo miré sorprendida. Esos negocios eran su vida, su forma de protegernos después del secuestro. Diego, no tienes que. Sí, tengo que hacerlo, me interrumpió. ¿Sabes qué me dijo el doctor Ruiz mientras esperabas? Que la violencia solo engendra más violencia. Y tiene razón. Míranos. Mírame. Esa noche, mientras cenábamos pizza en la cocina, Diego recibió un mensaje. Su rostro se ensombreció. Jimena está diciendo cosas sobre nosotros, dijo con voz tensa. Rumores asquerosos. Sentí un nudo en el estómago. Por supuesto que lo haría. Era su forma de vengarse. Déjala hablar. Dije, sorprendiéndome a mí misma. La verdad siempre encuentra su camino. Diego me observó largo rato, como si me viera por primera vez. ¿Cuándo te volviste tan fuerte, hermanita? No le dije que en realidad no me sentía fuerte. Cada noche lloraba en silencio, recorriendo con los dedos las cicatrices de mi rostro. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen del cuchillo de Jimena brillando bajo la luz se clavaba en mi memoria. Pero algo dentro de mí estaba cambiando. Tal vez eran las palabras del doctor Alejandro, o el hecho de que Diego estuviera dispuesto a renunciar a todo por mí. O quizás simplemente estaba cansada de ser la víctima. Aquella noche, mientras miraba la luna a través de la ventana de mi habitación, tomé una decisión. No dejaría que Jimena nos destruyera. No esta vez. No de esa manera. Días después, al revisar mi correo, encontré un folleto del Centro Cultural local. Ofrecían un taller de piano para principiantes. Me quedé mirando el papel, recordando cómo mamá solía tocar para nosotros antes de que todo cambiara. ¿Qué es eso?, preguntó Diego, asomándose sobre mi hombro. Nada. Mentí.
Pero él ya había tomado el folleto. Deberías ir, insistió tras leerlo. Siempre quisiste aprender. Era cierto. Después de todo lo ocurrido, la música había sido una de las tantas cosas que abandoné. Pero ahora, mirando aquel folleto, sentí un cosquilleo en los dedos. Tal vez era hora de recuperar algo. El centro cultural era un edificio antiguo con enormes ventanales. Me temblaban las piernas cuando entré a la sala de música. El profesor, un hombre de unos 40 años, con barba entrecana y ojos amables, se presentó como Alejandro Méndez. ¿El mismo Alejandro del hospital?, pregunté sorprendida. Él sonrió, sus ojos miel brillando con reconocimiento. El mismo. La medicina es mi profesión, pero la música es mi alma. Durante aquella primera clase, mientras mis dedos torpes intentaban encontrar las notas correctas, experimenté una sensación que había olvidado. Paz. Alejandro explicaba cada movimiento con paciencia, con la misma delicadeza con la que había tratado mis heridas. La música sana, dijo mientras me mostraba cómo posicionar las manos. No solo el cuerpo, sino también el alma. Después de la clase, mientras guardaba mis partituras, Alejandro se sentó a mi lado en el banco del piano. He tratado muchas heridas en mi vida, dijo en voz baja. Pero las más profundas son las que no se ven. Lo miré, sintiendo las lágrimas acumularse en mis ojos. ¿Y cómo se curan esas? Con tiempo, respondió. Con paciencia. Y, a veces, con un poco de música. Aquella noche, al llegar a casa, encontré a Diego con el rostro sombrío. Jimena fue a casa de mamá, dijo sin preámbulo. Estaba gritando, diciendo que arruinamos su vida. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué quiere? Venganza, supongo. Diego suspiró, pasándose una mano por el cabello. Su familia la echó cuando descubrieron su historial de violencia. Ahora no tiene nada. Y nos culpa a nosotros. Me senté junto a él, sintiendo el peso de todo lo ocurrido. Lo más triste, continuó. Es que realmente creí que la amaba. Que podríamos ser una familia feliz. Todavía podemos ser felices, dije, sorprendida de oír mis propias palabras, solo que de una forma diferente. Le conté sobre las clases de piano, sobre Alejandro, sobre cómo la música me estaba ayudando a sanar. Diego me escuchó en silencio, hasta que una leve sonrisa se formó en sus labios. Mamá estaría orgullosa, dijo finalmente. Siempre decía que tenías manos de pianista. Esa noche, practiqué las notas que Alejandro me enseñó en un teclado viejo que Diego compró de camino a casa. Mis dedos aún eran torpes, pero cada nota sonaba como una pequeña victoria. Contra el miedo. Contra el dolor. Contra el pasado. Un mes después, mis dedos encontraban las notas con facilidad. Alejandro decía que era una alumna natural, aunque yo sabía que era su paciencia lo que hacía la diferencia. Nuestras charlas después de clases se habían convertido en lo mejor de mi semana. Hay algo distinto en ti hoy, dijo una tarde, mientras guardaba las partituras. Tus ojos brillan más. Bajé la mirada instintivamente. Las cicatrices en mi rostro ya no dolían, pero seguían ahí, recordándome todo lo que había pasado. Hoy fui a declarar contra Jimena. Alejandro dejó lo que estaba haciendo y me miró fijamente. ¿Cómo te sientes? Liberada, respondí, sorprendida de mi propia respuesta. Y asustada, pero, sobre todo, liberada. Denunciar no había sido fácil. Diego quería manejarlo a su manera, pero yo necesitaba hacerlo por mí misma. Cuando entré a la fiscalía aquella mañana, mis piernas temblaban, pero mi voz se mantuvo firme. Esa noche, mientras cenaba con Diego, mi teléfono sonó. Un número desconocido. Diga, eres una mentirosa. La voz de Jimena sonaba distorsionada por la rabia. ¿Crees que tu denuncia va a arreglar algo? Lo vas a perder todo. Respiré hondo y, con una calma que me sorprendió, respondí. Ya no puedes lastimarme. Su risa fue helada. ¿Eso crees? Pregúntale a tu querido doctor por su esposa. Colgué, sintiendo un frío repentino en el pecho. Diego se acercó y me abrazó. No le creas, susurró. Solo quiere hacerte daño. Pero la duda ya estaba sembrada. No necesité decirlo en voz alta. Ella se adelantó, dejó el piano y caminó hacia Mari con una expresión indecisa. He pasado los últimos 3 años ayudando a otros a sanar, porque fue la única manera que encontré de curarme a mí mismo, confesó con un suspiro. Su voz temblorosa por la emoción contenida. Y cuando te conocí, se detuvo, buscando las palabras adecuadas. Por primera vez desde Isabel, sentí que tal vez yo también merecía una segunda oportunidad. Las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras lo escuchaba. En ese instante, comprendí por qué sus ojos siempre reflejaban un peso tan profundo, una mezcla de dolor y esperanza. Todos merecemos segundas oportunidades, susurré, tomando su mano con firmeza. 6 meses después de aquel día en la cocina, me encontré sentada frente al piano del Centro Cultural, preparándome para mi primera presentación. Mis manos temblaban ligeramente sobre las teclas, pero esta vez no era por miedo. En la primera fila, Diego sonreía con orgullo. A su lado, la doctora Carmen, mi terapeuta, asentía con aprobación. Había sido un camino largo para llegar hasta aquí. Las pesadillas seguían visitándome algunas noches, pero ya no me controlaba. Alejandro me había ayudado a elegir la pieza. Claro, de Luna, de Beethoven. Es una historia de dolor transformado en belleza, me dijo mientras practicábamos. Justo antes de comenzar, la puerta del auditorio se abrió. Era Selena. Nuestras miradas se cruzaron, y en sus ojos encontré algo que no esperaba, arrepentimiento genuino. Durante el juicio, Sensei Tsintao había declarado contra Ximena, revelando toda la verdad sobre su participación en los hechos.
Inspiré profundamente y dejé que mis dedos se deslizaran sobre las teclas. Cada nota contaba mi historia. El miedo, el dolor, la rabia, pero también la esperanza y el amor. Mientras tocaba, recordé cómo todo había cambiado. Ximena había sido sentenciada la semana anterior, no solo por lo que me hizo, sino por el patrón de violencia que había dejado tras de sí. Cuando la vi en el juzgado, ya no era la mujer segura y elegante que conocí. Parecía pequeña, asustada, como si finalmente entendiera el peso de sus acciones. Por su parte, Diego cumplió su promesa. Vendió la mansión y transformó sus negocios en empresas legales. Ahora dirigía una fundación que ayudaba a víctimas de violencia. Es mi manera de compensar, me dijo una vez. La última nota resonó en el auditorio, y el silencio fue roto por los aplausos. Me levanté con las piernas temblorosas y miré al público. Diego tenía los ojos humedecidos, mientras Alejandro, junto al piano, me sonreía con esa mezcla de orgullo y amor que había llegado a conocer también. Después de la presentación, en la recepción donde servían café y pasteles, Selena se acercó a mí. No espero que me perdones, dijo con la voz entrecortada. Solo quería que supieras que lo siento. De verdad lo siento. La miré largo rato antes de responder. El perdón no es para ti, Selena. Es para mí, y ya no quiero cargar con ese peso. Esa noche, Alejandro me llevó a cenar a un pequeño restaurante italiano. Mientras compartíamos un tiramisú, tomó mi mano entre las suyas. Cuando te vi por primera vez en el hospital, pensé que estaba rota, dijo suavemente. Pero me equivoqué. Estaba renaciendo. Sonreí y casi sin darme cuenta, toqué las cicatrices en mi rostro. Ya no las veía como marcas de dolor, sino como recordatorios de mi fortaleza. Todos estamos un poco rotos, respondí. Lo importante es cómo juntamos los pedazos. Al regresar a casa, Diego nos esperaba con una botella de vino y una sorpresa. Había transformado el antiguo despacho en un cuarto de música con un piano de cola en el centro. Para que sigas practicando, dijo abrazándome. Mamá estaría tan orgullosa de ti. Brindamos juntos. A veces la vida nos rompe en mil pedazos, pero también nos da las herramientas para reconstruirnos, más fuertes y más sabios. Mis cicatrices nunca desaparecerán por completo, pero ya no me definen. Son solo una parte de mi historia. Una historia de caída y redención. De pérdida y reencuentro. De música y amor. Mientras Alejandro tocaba suavemente el piano y Diego servía más vino, supe que por fin había encontrado mi lugar en el mundo. No como la hermana protegida, ni como la víctima, sino como yo misma. Fuerte, resiliente y, por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente feliz.